Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa y su servidor. Venimos ahora a que estemos juntos a través de este video, Ministerio Aliento, para escudriñar el texto bíblico. Nosotros tenemos los 4 evangelios canónicos en la Biblia que tenemos, y ahí se encuentran juntamente. Y tenemos también pues las epístolas del apóstol Pablo. Queremos nosotros escudriñar la razón de nuestra fe, queremos traer entendimiento a lo que ahora últimamente se ha empezado a publicar, que son los evangelios gnósticos, el evangelio de María, el evangelio de Pedro y muchos otros escritos que nos empiezan a tratar de revelar o de hacer entender la enseñanza íntima de Jesús con sus discípulos, cosa que los evangelios canónicos nos muestran un poco, pero no va en detalle. El evangelio de Marcos, siendo el primero, nos habla ya en el capítulo 4 de Marcos, que Jesús les dice a los discípulos, una vez que empieza su ministerio, en la primera enseñanza, que es la parábola del sembrador, y les dice a los discípulos, una vez que ellos le preguntaron qué significa todo esto, y les dice: a ustedes se les enseñará, se les mostrará el misterio del reino. ¿Cuál es el misterio del reino? Porque ahí lo habla, pero continúa el evangelio de Marcos y nunca nos dice qué fue lo que Jesús les enseñó a ellos. Los evangelios gnósticos, de gnosis, de entendimiento, conocimiento, pero un entendimiento dado por la sabiduría de Dios. Y esa es la encarnación de la naturaleza de Dios en Cristo Jesús, la sabiduría. Pero la sabiduría en el hebreo está en femenino, vean ustedes. Y nosotros vamos a discernir un poquito esto en esta ocasión. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, si ustedes tienen su Biblia, se darán cuenta que en el capítulo 2, en el versículo 4, hay una inversión de cielo a tierra y de tierra a cielo. Eso está muy elaborado en la teología de Pablo, cuando dijo: porque Dios quiso unir todo lo que está en los cielos con la tierra y lo que está en la tierra con el cielo. Porque Dios, en esta narración que difiere del capítulo 1 al capítulo 2, es capítulo 1 el orden que Dios estableció, capítulo 2 la creación, en la que Dios se invierte en crear al ser humano, y en ningún animal, ningún ser viviente de la creación, Dios pone su aliento, sino en el ser humano. Y ahí es donde Dios se hace vulnerable, se invierte, quiere poner ahí en el ser humano el mayordomo de la creación, el que hará a esta creación trabajar en armonía con el Espíritu de Dios para que todo vaya en el patrón saludable que Dios ha creado. Veamos entonces. Vuelvo a repetir en paréntesis ahora. Oremos unos por otros, que esto es sumamente importante, recordar una oración. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, está lo que se llama Bereshit. Ven ustedes que empieza en el lado derecho y termina en el izquierdo en hebreo. En el español empieza en el lado izquierdo y termina en el derecho. Y sería esto: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretzla, que quiere decir: en el principio, como está en español, creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio no se refiere al principio absoluto de todas las cosas, sino al principio de la creación, el orden que Dios establece en la creación, incluido el orden temporal, porque ahí Dios crea el orden de tiempo. Solo Dios sirve como sujeto de este verbo bara, y el verbo bara naturalmente está en plural. En el Antiguo Testamento el verbo no tiene objeto material ni medio de realidades preexistentes. En otras palabras, a su vez, Dios está fuera de lo finito del tiempo que Dios establece. La palabra bara puede ser un término técnico usado para hablar sobre la novedad
fundamental y la unicidad de lo que Dios trae a la existencia. Y esta es la manera en que empieza la narración. Esta visión a veces lleva a la formulación de una visión que le ha nombrado creatio ex nihilo, de la creación de la nada. Entonces, mientras que la palabra vará puede hablar lo que solo Dios puede hacer, es el verbo en el que Dios es el único sujeto, y naturalmente sigue siendo toda esta narración desde el principio del Génesis un lenguaje metafórico, porque el Génesis tiene muchos niveles de entendimiento. Dios se dispone a crear un mundo en el que su imagen estuviese presente, para hacerlo funcionar y absoluta armonía con su carácter divino. Y esta es la narración primera. El Génesis es todo el orden 1 y el Génesis 2 con su preludio del versículo 1 al 3 y lo que le llamamos el versículo bisagra, porque voltea hacia atrás y voltea hacia lo que viene, que es el versículo 4, donde se nos comunica, se nos indica que Dios quiere unir todo lo del cielo con todo lo que crea en la tierra. Y al ser humano es la persona, la característica clave para llevar adelante este plan, porque Dios se ha invertido en esta creación. Lo primero que Dios hace entonces es emanar de sí mismo la sabiduría. La persona sabiduría está personificada, la sabiduría, pero está en femenino. Vean ustedes en el capítulo 1, y esto es lo que estábamos hablando en el video anterior. Dijo Dios, sea la luz y fuera luz. El primer acto de creación que Dios hizo es traer de su interior de Dios y personificar la sabiduría en forma femenina para que sea el medio en el que Dios se va a invertir en la creación. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice en el principio era el verbo es palabra, verbo es mensaje, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto está muy significativo en conexión al capítulo 1, versículo 3. Proverbios capítulo 8 también en la escritura es una personificación de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio del versículo 22, capítulo 8, 22 y versículo 23. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Vean ustedes Génesis capítulo 1, versículo 3. Sea la luz y fue la luz. Y fue hecho. Y así fue. Entonces, Dios habla y una acción toma lugar. Y por esta razón nosotros queremos entender en específico la encarnación en la vida de persona de Jesús. Y la encarnación no es nada más que el Espíritu de Dios en la sabiduría. Inclusive se usa Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha dado sabiduría para hablar el mensaje. En otras palabras, lo que Dios quería hablar y decir a la creación se lo dijo a través de la vida de Jesús, porque Jesús actuaba en la manera tal que escuchaba de Dios, y porque es lo que lo dice en el Evangelio de Juan, porque yo no hago nada sin ver a mi Padre primero articular, hablarlo, entonces yo actúo, y exactamente lo que la sabiduría hace en la creación. En Barán, el tiempo comenzó con el orden de Dios. Y el tiempo de 7 días de la creación de Dios establece un patrón temporal a lo largo de todas las generaciones, hasta nuestros días. Estamos viviendo en las semanas,
En Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4, ustedes lo tienen ahí del 1 al 4, y ahí hay una proclamación muy específica al día del descanso, el séptimo día. Dice, el día séptimo Dios reposó de toda la obra que hizo. No quiere decir que Dios estuviera cansado, quiero aclararlo, sino quiere decir, reposó, quiere decir, dejó de actuar, dejó de proclamar y actuar. La palabra de Dios lleva en sí una acción que se toma lugar cuando Dios la habla. Y en ese sentido, entonces, Dios terminó esa obra, ya no había más que agregarle. En la narración de la creación, donde se empieza a describir que Dios prepara a invertirse en ella, en esta porción del preludio del capítulo 2, versículo 1 al 3, un ritmo de vida ha sido creado en estos 7 días que vienen a componer la semana para nosotros, en el que uno entra a vivir en ellos. En la adoración tiene un sentido musical, porque todo esto de la creación, y vean ustedes que a fin de cada día, ustedes lo pueden encontrar en cada uno de los días que describe Génesis, dice Dios, y Dios vio que era bueno. Pero cuando crea el séptimo día, acá en el capítulo 1, versículo 27, dice, y crió al ser humano, hombre, en el griego específicamente, porque aún el Antiguo Testamento se tradujo al griego en la Septuaginta, el día que se levantó un líder llamado Alejandro Magno del Imperio griego, y su interés era que se tradujera el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia atribuidos a Moisés, al griego. Entonces, hombre es antropos, y por lo tanto dice, y creó Dios a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios los creó, y luego lo aclara, varón y hembra los creó. Y en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, todos los 6 días, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y ahora dice en gran manera, porque este es un preludio al que va a entrar en el capítulo 2, los primeros 3 versículos, donde empieza a describir cómo Dios se invierte en el ser humano cuando sopló en la nariz, y ese soplo, ese viento, ese, digamos, aliento de vida, es el ruaj en el que Dios se invierte en la creación, en el ser humano. Entonces, en este momento, nosotros aquí entramos a otra transición en el capítulo 2, porque escolásticamente, digamos, la erudición bíblica, y pues toma un tiempo poder, yo les estoy dando una cápsula muy comprimida de lo que todo esto es, pero aquí empieza otro relato de la creación, pero aquí en el capítulo 1 es el orden creativo, en el capítulo 2 es las posibilidades que Dios crea en ese orden creativo al poner al ser humano en el huerto, dice. Entonces, allá en el versículo 8, plantó Dios un huerto en el Edén, al oriente. Entonces, nosotros vamos a entrar aquí a algo que es muy importante y que tenemos que discernir detenidamente. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 1, en cada versículo siempre se pronuncia Dios. Dios en el versículo 1, Dios en el versículo 3, Dios en el versículo 5. Todo es solamente Dios. Y la palabra aquí es Elohim, Ruach, el Dios de vida, Dios del aliento de vida, Elohim. O sea que cuando la palabra sale de lo interior, de lo más íntimo de lo que es Dios, trae una acción
es una palabra de vida y crea. Y Elohim es el término genérico más antiguo para la deidad y aparece a lo largo del capítulo 1, versículo 1. Ustedes tienen su Biblia abierta hasta el capítulo 2, versículo 3. Hasta ahí. Pero inmediatamente en el versículo 4 empieza a usar otro nombre. El día que Jehová Dios, aquí empieza a describir a Dios como Yahweh o Yahvé, y eso es el Señor. Jehová en español es el Señor. Y revela a Dios en su carácter relacional. Ya aquí Dios no está solo. Muy específicamente como Señor al conectar a Dios con la acción de adoración. Conectar a Dios con la acción creativa. El pronombre que se pone aquí de Jehová, Yahweh o Jave en español quizá, es un carácter relacional en el que a Dios se le reconoce como Señor, Señor del universo, Señor de la creación. Y el nombre se pronunciaría diariamente en la liturgia del templo. Estos capítulos que estamos leyendo es una liturgia en la adoración en el templo y en la bendición sacerdotal de los fieles después del sacrificio diario en el templo. Mientras que fuera del templo se mencionaría en las sinagogas, pero en este caso se usó un sustituto que es Adonai, que es Señor, porque el nombre Jehová es sagrado para la tradición judaica, que solamente se pronuncia en el templo. Entonces el capítulo 2 proyecta una diferencia en el tipo e inmediatamente cambia el tipo de estructura, el tipo de estilo, vocabulario literario como centro de enfoque. Pero también hay similitudes claves con la narrativa anterior del capítulo 1, nada menos en el versículo 5. Pueden ustedes leerlo. Dios como único creador de un mundo bueno, cada vez y cada día que Él pronuncia. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno después de crear al ser humano en gran manera. En un mundo bueno que tiene un propósito eterno, un propósito divino. Invierte Dios su carácter y persona divina en tal universo y viene a empezar un ritmo. Es como describe un sentido musical, un ritmo en el que empieza la creación a moverse. El lugar clave y el papel del ser humano en todas las criaturas creadas es muy distintivo en esto. El papel co-creativo, por ejemplo, si ustedes van al capítulo 2, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Hay una cooperación, siempre Dios intencionaba una participación, una cooperación entre Dios, el creador, y la criatura. En ese sentido, el carácter social del ser humano como hombre y mujer describe en detalle en esta narración. Ve ustedes el versículo 20 del capítulo 2. Y puso Adán nombre a toda bestia, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En ese sentido, vean ustedes el versículo 23. Dijo entonces Adán, una vez que Dios había creado de Adán mismo y había creado a la mujer, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta se llamará varona. La palabra varona en hebreo es isha. La palabra para ser humano es ish. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés allá en Éxodo capítulo 33, versículo 20.
Y como, como el ser humano tiene en su interior el Espíritu de Dios, siempre está inquieto en conocer más. Y Moisés en la montaña le dice a Dios, quiero ver tu rostro, quiero saber más cómo eres. Y Dios le dice a Moisés en el capítulo 33, versículo 22, jamás ser humano estará en mi presencia y vivirá. En otras palabras, ya entonces en el Éxodo está hablando de Ish, el ser humano, en su condición no puede vivir ante la presencia de Dios porque todos totalmente se derrite, digamos, desaparece y crea a ese ser en armonía con el espíritu que viene del corazón de Dios. El capítulo se centra en la humanidad y las particularidades de su vida y señaladas por el cambio que está en el capítulo 4, en el capítulo 2, versículo 4, perdón. En el versículo 4, en la mención de cielo a la tierra y la tierra al cielo, también se puede apreciar como un versículo que ya lo mencioné, un versículo bisagra que voltea hacia atrás, hacia el orden divino y voltea hacia adelante a lo que ahora viene. Ve lo que ya se ha creado y lo que aún está por tomar lugar en la creación. La centralidad de la palabra significa que la creación no es un accidente, sino un acto deliberado de la voluntad divina. Hay mucho que decir de esto. Yo se lo estoy dando en una cápsula muy comprimida, en un resumen muy comprimido de todo esto, porque sería muy extenso. Expresar lo que Dios quiere. El designio saludable de Dios se encuentra caracterizado en que Dios ha puesto su aliento en una de las criaturas de la tierra, que es el ser humano. Dios mismo entra en el acto creativo en ese sentido. Vean ustedes, por ejemplo, Proverbios. En Génesis, entonces, en el capítulo 1, en los versículos 12 y 24, nosotros nos damos cuenta claramente, está en su pantalla, 11, 12, 24, cómo Dios, en la dinámica de Dios, proclama la acción, responde en la creación. Este es el propósito y el balance saludable. Dios se revela, la creación responde. Es lo que Dios deseaba y siempre ha deseado en cuanto a su comunicación con el ser humano. Si ustedes recordarán en el capítulo 4 de Juan, Jesús le dice allá en el capítulo 4 donde Jesús habla con la mujer samaritana y los discípulos regresan y le dicen, Señor, come algo, ¿no has comido? Ellos fueron a traer algún alimento de la villa que estaba cerquita y Jesús les dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocéis, porque mi bebida y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En ese sentido, en él estaba la energía, Dios en el aspecto femenino, que es la, digamos, la sabiduría en el género femenino. Y si ustedes pueden ir conmigo, si quieren hacerlo, obviamente, en Mateo capítulo 11, cuando Jesús estaba hablando con su audiencia, los judíos que estaban ahí, y esa es la parte de la tercera parte de la narración de Jesús, en donde él dice, he aquí, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comelón y bebelón de vino, porque estaba hablando también de Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista y también no le hicieron caso, dicen. Pero vino el Hijo del Hombre y ahora lo acusan de otra cosa. Y a fin del versículo 19 del capítulo 11 en Mateo, dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras,
La sabiduría se revela con el que se mueve en esa sabiduría. Eh, el mejor testimonio, como dijo alguien, que podemos dar es hacer la voluntad de Dios en todo aspecto, en todo tiempo. Entonces la palabra uh, que Dios crea, la palabra personalizada en la actividad, por lo tanto Dios mismo entra en el acto creativo, Proverbios 8, ahora. Pero es importante enfatizar, y esto es muy importante, enfatizar que esta porción del capítulo 2, su preludio con la introducción al versículo 4, es cuando nosotros nos damos cuenta entonces que la misma palabra describe al Dios crear, cómo Dios se hace vulnerable en la creación del ser humano. La palabra misma revela la vulnerabilidad divina, porque el hablar de Dios no ocurre en forma aislada ni funciona como una orden de que se haga, sino que en una cooperación de palabra y acción de parte de la creación. En Proverbios capítulo 8, versículo 6 al 8, dice así cuando habla de la sabiduría personalizada. Oíd porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Esto me recuerda a Juan capítulo 16, cuando Jesús se despide de los discípulos al ir y ser llevado al Calvario, y les dice, cuando venga el Espíritu de verdad os guiará toda verdad. El Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, que se encarna en Jesús y que en el Espíritu de Dios se derrama en todo ser humano, es para guiarnos de regreso al corazón de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. En Juan capítulo 1, versículo 4 es lo mismo, la palabra trae vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la sabiduría encarnada en Jesús. Y la vida era la luz, sea la luz, en capítulo 1 de Génesis, versículo 3, y fue la luz. En esta manera, la expresión en el capítulo 1, quiero aclarar esto, versículo 26, si ustedes se darán cuenta, donde Dios declara, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces. La expresión que señoree implica un reparto del poder de Dios. Ahí es entonces, hagamos, Dios se invierte en el ser humano y comparte el poder de Dios con el ser humano. Este ritmo de hablar y hacer puede reflejar formas anteriores del texto que se han integrado de manera decisiva. Dios habla la creación y se comunica con los demás hace espacio para los demás. En otras palabras, el que domine, el que se enseñoree sobre la creación, es un reflejo de la misma calidad y cualidad del carácter de Dios. O sea, va a cuidar, no va a dañar, va a cuidar y va a llevar adelante los propósitos eternos del Dios creador que ha traído esta creación a su orden. La manera en que Dios habla a la creación y se comunica con los demás, hace espacio para los demás. Dios, y esto obviamente en esta descripción del versículo 26 y empezando en el capítulo 2, Dios ya no elige estar solo como Elohim, ahora es Jehová, que es donde empieza a pronunciar a Jehová. El hablar de Dios no está aislado de lo que Dios hace en ninguna manera. Este ritmo de hablar, hacer, puede reflejar formas anteriores del texto que ahora se han integrado de una manera muy directa, decisiva. Ahora
le corresponde al ser humano responder como la creación ha respondido en cada día a lo que ha dado. Pero en su espíritu sopló y puso ese ruaj, esa naturaleza del carácter de Dios para continuar el cuidado saludable del mundo creado. Nosotros sabemos el resto de la historia, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las verdades que vamos a aprender de estos capítulos, de esta narración que hemos visto de una manera breve? Primeramente, verdades de capítulo 1 en conclusión. Es de suma importancia que no solo nos demos cuenta que realmente reflexionemos en lo profundo de nuestra alma, incluso, yo diría, mucho más allá de nuestros pensamientos, voluntad y emociones, que es la esfera del alma, sino que lleguemos hasta lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu, donde Dios nos habla. De modo que debamos comprender esto plenamente. La Biblia comienza con un testimonio de la actividad universal de Dios. La actividad creativa de Dios, no solo Dios creó el mundo, sino que también participó efectivamente en la vida de su creación, individuos y pueblos, mucho antes de que Israel existiera. Esto es lo que la narración nos está hablando. Por tanto, Dios estaba obrando a favor del propósito divino de la creación antes de que Israel entendiera de qué se trata o trataba esa actividad. Y ustedes recordarán el Éxodo. Las acciones de Dios en el mundo, obviamente, partes de Génesis también, ¿no? Pero las acciones de Dios en el mundo adquieren prioridad sobre el conocimiento humano de lo que Dios ha hecho ya. Esto es una realidad. El desarrollo de una teología de la creación de Israel ocurre de manera secundaria al compromiso real de Dios con el mundo, una vez que hemos reflexionado en estos capítulos de Génesis. En otras palabras, los seres humanos en todo tiempo y lugar han experimentado, incluso sin haber sabido o sin haber conocido, los actos creativos de Dios antes y junto con los actos redentores de Dios. Antes de que se dieran cuenta, todos los seres humanos reciben su vida y todos sus dones nativos del Creador, independientemente de saber de dónde provienen. Esto es la experiencia que todos hemos tenido desde la cuna. Muchas veces hablando de la realidad interna del espíritu, muchas veces yo me pongo a pensar, es casi como que antes de nacer nosotros ya sabíamos nadar porque estábamos en el líquido, en el vientre de nuestra madre, pero se nos olvidó. Y una vez que hemos nacido, nos acostumbramos al mundo natural y ahora tenemos que ir a aprender a nadar, aprender a movernos en el agua. Y de la misma manera, en el espíritu, muy internamente de nosotros hemos perdido contacto con lo más interno de nuestro ser, que es el espíritu donde Dios habla. Entonces, Dios como creador tiene un propósito que abarca todo el mundo. Es lo que esta narración nos ha enseñado. No se centra en Israel. Y dando que las obras divinas tienen sus raíces muy específicamente en la voluntad divina, se debe entender entonces que la actividad redentora de Dios sirve a esta intención universal. La actividad de Dios es universal. La selección de Israel promueve la misión de Dios en nombre del universo entero. Y esto es una gran realidad. Dios es quien crea libremente lo que no es Dios. Dios, vuelvo a repetir, crea libremente lo que no es Dios. El capítulo 1 enfatiza la iniciativa, la imaginación, la trascendencia y el poder divino de una manera que el capítulo 2 no hace.
La posición del capítulo 1 implica que estas características divinas deben estar al principio y en primer plano en cualquier discusión que uno tenga sobre Dios y su creación. Sin embargo, no sugiere ninguna jerarquía simple o estética, sino que es un deseo del corazón de Dios de estar en participación mutua con la creación. Y en el ser humano llega el clímax y lo comunica. Dios quiere la participación del ser humano cuando Dios le trae a Adán a que nombre las animales y Dios hace una ayuda idónea y viene el varón y la mujer. En el hebreo, ish en isha, ya que algunas características del capítulo 1 ya se inclinan entonces ahí hacia el capítulo 2, porque esta narración está al final del capítulo 1. Entonces, Dios es Dios y crea libremente lo que no es Dios. El capítulo 1 de la iniciativa y todo lo que hemos dicho. Sin embargo, Dios no establece una gran jerarquía en el que los niveles más bajos no pueden conectarse con el creador, donde emana toda la creación, sino que quieren la participación de todo. Por otra parte, la esfera de lo divino y la esfera de la criatura, la humanidad, no son dos esferas radicalmente distintas. Hay poderes, roles y responsabilidades superpuestos en lo que el lenguaje de la imagen da testimonio. Si ustedes ven, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta en todo eso. La Biblia comienza, y esos son los puntos de enseñanza del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Capítulo 1, versículo 26 es donde nosotros vemos, ¿verdad? Que Dios hace al ser humano a su imagen y semejanza, es la inversión de Dios. Versículo 27, y creó Dios al ser humano a su imagen y imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego capítulo 2, versículo 15, si ustedes tienen sus Biblias abiertas, ahí pueden ver claramente, tomó pues Jehová Dios al hombre, al ser humano, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. La participación mutua con Dios. Versículo 19 nuevamente. Jehová Dios formó pues de la tierra a todo ser y lo trajo a Adán para que pusiera nombre. En todo esto nos damos cuenta que no hay jerarquías, no hay desconexión entre la criatura y el creador. Esta verdad nos lleva de regreso a la verdad fundamental en la que la creación en el primer acto divino, en Génesis capítulo 1, versículo 3, se inicia. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena. Las acciones de Dios en el mundo adquieren prioridad sobre el conocimiento humano de lo que Dios ha hecho. Ya lo mencionamos en el hecho de que muchas veces le llamamos providencia, pero no nos damos cuenta por qué algunos hechos toman lugar. Muchas veces nos encontramos en lugares que no habíamos planeado estar, pero por la providencia de Dios nos ha llevado ahí para realizar el propósito divino. Esto me hace pensar cuando me encontraba en la escuela naval en Mazatlán, cuando ya había ingresado, ya estaba listo para empezar mis estudios para mi carrera de ingeniero mecánico naval, pero vino una inquietud inmensa en mi ser y yo no entendía otra cosa más que lo único que escuchaba era, tienes que salir y tienes que encontrar un propósito más allá de esto. Y así es como terminé en Bethany, Oklahoma, estudiando teología. Dios como creador tiene un propósito que abarca todo el mundo y esto es para que desinfle en muchos sentidos
la arrogancia e ignorancia de muchos grupos que se creen que son el centro del universo. No hay nadie como el centro del universo. El centro del universo es hacer la voluntad de Dios. Dios es Dios, crea libremente lo que no es Dios. Y en ese sentido nosotros vemos todo esto. Por otra parte, naturalmente viene entonces el otro punto, la esfera de lo divino y la esfera de la criatura, ya lo mencionamos, no están desconectados. Génesis ya lo hemos visto detenidamente y ahí está en la pantalla. Entonces, esta verdad nos lleva de regreso a la verdad fundamental, como antes lo dije, de que Dios creó en sabiduría. Y esto es lo que Proverbios nos declara. Proverbios nos dice desde el capítulo 3 de Proverbios, siglo XIX, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría es la mayordomía del conocimiento, el tomar el conocimiento y hacer que las cosas trabajen bien. La verdad fundamental en la creación es que la luz es característica de la presencia de Dios. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 3 dice Dios crea la luz y separó la luz y las tinieblas, nos está hablando simbólicamente de una realidad espiritual en la que el ser humano está por entrar al ser creado en el huerto. Capítulo 3. En el Salmo 104 hay una de las descripciones de Dios vistiéndose de luz, como su vestidura, extendiendo los cielos como una cortina. La exposición de tus palabras, la palabra, el logos, el verbo que habla Juan, y naturalmente el capítulo 1, versículo 18, que quisiera que viéramos el próximo video. A Dios nadie le conoció jamás, nadie le vio, pero es el unigénito que está en el seno del Padre, está en el corazón del Padre. Ahí es donde Dios quiere que cada ser humano viva, en el centro, en el seno de Dios, escuchando la sabiduría, escuchando la dirección de Dios. En este sentido, Pablo en 2 de Corintios nos habla un poquito de todo esto en el capítulo 3, versículo 18 y en el capítulo 4, versículo 6. Allá en la epístola de Santiago empieza esta descripción hacia el final de la escritura, donde dice que el que se ve como en un espejo y se va y se olvida cómo era, en fin, esto lo que está hablando es que está hablando nada menos de lo que nos dice el capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 6, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandecer la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Okay? La imagen en la que nosotros vemos al principio, cuando estamos tratando de vivir y hacer todo en el orden y la armonía de Dios, muchas cosas nos salen bien, muchas cosas no nos salen bien. Y como cuando empezamos a caminar, muchas veces caminamos bien, muchas veces nos caemos, los bebés así empiezan a caminar. Pero la realidad es que empezamos a vernos de una manera, pero luego empezamos a aprender a vernos como Dios nos ve, al ser poseídos del Espíritu de Dios en la sabiduría de Jesucristo. Ahora, en conclusión, obviamente, tenemos nosotros, si ustedes quieren ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 38 y 39. Ahora, cuando me encontraba en la escuela estudiando allá en los años 70, fui a estudiar teología y estuve 7 años y luego después regresé por la maestría en teología, en fin. En una ocasión en la que habíamos ido a la capilla y habíamos escuchado a uno de los evangelistas más elocuentes en la iglesia en Nazareno, muy, muy impactante. Fuimos a clase después de la capilla y al entrar
Había ahí un maestro muy conocido en todos los ámbitos de la iglesia en Nazareno. Y hablando del evangelista, dijo, no, yo le conocí en tal lugar y yo conocí aquí, y así, así. En fin, nos empezó a describir cómo se relacionaba él con ese evangelista y cuáles eran los planes. Él pensaba que a lo mejor eventualmente iba a ir a la ciudad de Kansas City, donde está la sede de la iglesia nazareno, porque ahí está el seminario y estaba siendo invitado para ir a ser un maestro en la escuela de posgraduada de maestrías y divinidades, en fin. Pero él dijo una frase que me dejó pensativo al estar hablando de cómo se relacionaba aquí y allá. En fin, dijo, aprendan cómo relacionarse y llegarán lejos en la iglesia del Nazareno. A lo que un amigo que tomaba muy en serio su llamado a servir, preguntó, maestro, ¿qué estamos aprendiendo aquí? ¿A ser seguidores nazarenos o a ser seguidores de Jesucristo? Esto me lleva a la cita que quisiera que concluyamos. El contexto de esta cita de Juan capítulo 1, versículo 38 y 39 es que Juan el Bautista, al estar bautizando en el río Jordán, ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios. Pero dos de los discípulos de Juan el Bautista lo escuchan y siguen a Jesús una vez que Jesús sale y se va. Y al seguirlo, Jesús se da cuenta que ellos venían, los discípulos, detrás de él. Y se voltea y les pregunta a ellos, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Jesús les dijo a ellos, venid y ved. Esto es muy sencillo, es una conversación corta, pero quisiera que la entendiéramos un poquito más allá del texto. Los discípulos le siguieron. La palabra muy clave en el Evangelio de Juan es seguir, o sea, discípulo. Y esta observación es enfatizada cuando Jesús se voltea. La palabra de Jesús transmite una de las preguntas centrales del Evangelio de Juan. ¿Qué buscan? Es lo que Jesús les dice cuando ven que les siguen. Y esta reflexión para nosotros podría ser muy personal. ¿Qué buscamos cuando deseamos conocer más del mensaje de Jesús? ¿Qué es lo que nos motiva internamente? Nos motiva lo que ya sabemos, porque todos traemos ideas preconcebidas cuando venimos al texto bíblico. En Juan significa literalmente que querían conocerle, pero al decirle rabí, o sea maestro, ya se están relacionando como discípulos. Y cuando le preguntan, ¿dónde moras? La palabra menó quiere decir en dónde permaneces, en dónde te encuentras. En Juan significa literalmente permanecer, como lo dice en el capítulo 15 de Juan, en la alegoría de la vid y los pámpanos. Permanecer en mí, yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso se relaciona a que buscamos cuando nos acercamos a Jesús. Queremos validar nuestro pensamiento, nuestras doctrinas, nuestras tradiciones, o queremos saber que el Espíritu nos habla profunda y claramente sobre nuestra relación con Dios en Cristo. Entonces, el permanecer se usa para afirmar la relación de Dios, Jesús y el Espíritu entre sí y con los creyentes. Es lo que dijo Jesús en el capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos a vosotros. Pero no iba al cielo a preparar mansiones, iba a la cruz del Calvario cuando les dijo eso en el capítulo 14.
discurso de despedida. El significado es mucho más allá de lo que uno se idea. El significado es permanecer. El permanecer en donde moras no es esporádico. La dinámica entre las preguntas de Jesús y los discípulos y su búsqueda tiene connotaciones teológicas. Entonces, Jesús responde literalmente a la pregunta de los discípulos, sí, sino que no directamente, sino que les hace una invitación a ellos, les responde con una invitación que les permite encontrar la respuesta por sí mismos. Y es lo que nosotros buscamos en el texto bíblico. Cada uno de ustedes tiene el Espíritu de Dios en sí. Y tenemos que dejar que ese Espíritu nos hable, porque ahí es donde Dios se comunica con nosotros. Los discípulos responden precisamente a la invitación de Jesús. Ellos vienen y ven, y comienza su vocación como discípulos de Jesús en ese momento. La referencia en el texto, si ustedes se dan cuenta, la referencia a la hora décima puede incluir como punto de demarcación para indicar que hay un punto de partida decisivo para la nueva vida de los discípulos. Ellos empiezan ahora con Jesús. Porque cada 10, del 1 al 10, tenemos que volver a contar 11, 12 y llegar al 20 y luego 21, 22, 10 y luego llegar al 30 y 10 llegar al 40. Y entonces la pregunta para nosotros al concluir, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué buscamos cuando seguimos a Jesús? ¿Cuáles son las prioridades de nuestro corazón? ¿En qué manera nosotros le mostramos a Dios nuestra dedicación en saciar nuestro espíritu, nuestra alma, lo que Dios ya nos ha dado en Cristo? Estaremos próximamente juntos en el siguiente video. Que Dios les bendiga a ustedes. Que Dios les bendiga a ustedes con abundante bendición, con abundante paz, un descanso restaurativo y la salud que solamente Dios da, física, mental, espiritual. En Cristo Jesús estaremos juntos nuevamente. Bendiciones.